Hola, hola, te doy la bienvenida a Esaney, tu canal de crochet y manualidades. En este video vamos a tejer este lindo mini bolso. Realmente es muy fácil de tejerlo y lleva muy pocos materiales. Yo le he puesto el nombre de Lilux en honor a mi gatica Lilu, que ya lleva 9 años con nosotros. Este es el nombre o la referencia para que puedan encontrarlo fácilmente en mis redes sociales. Así que para empezar, prepárate un café y vamos a tejer con Esaney. Para este bolso estaré utilizando el trapillo acanalado de Esaney y voy a tejerlo con esta aguja doble punta, la número 8. Para empezar vamos a dejar una cuerdita de más o menos unos 20 centímetros de larga. Así, vamos a doblar y aquí vamos a hacer nuestro nudo de inicio. Nuestra argollita, introducimos la aguja y formamos nuestra argollita o nudo corredizo. Ahora esta cuerdita vamos a formar una argollita sobre la aguja, tomamos lazada y pasamos las dos argollitas. Vamos a tejer 3, 2 y 3. Ahora aquí dentro de esta última cadena vamos a introducir la aguja, tomamos lazada y vamos a tejer un punto bajo. En la siguiente un punto bajo, en la siguiente un punto bajo y ahora vamos a tejer 2 cadenas, 1 y 2. Y nuevamente en este último tejemos un punto bajo, en la siguiente un punto bajo, recuerden ir guardando la hebrita y en la última tejemos un punto bajo. Ahora tejemos una cadena y giramos nuestro tejido. La cadena la forman 2 hebras, la del frente y la de atrás. Vamos a ir tejiendo los puntos bajos en la cadena de atrás. Vamos a tejer 1, 2, 3. Estas fueron las 2 cadenas que hemos tejido al aire, así que vamos a tejer el punto bajo en esta cadena y 4. La primera vuelta de costado tejimos 3 puntos y en la segunda vuelta ya vamos a aumentar a 4 puntos. Tejiendo estos 4 puntos vamos a tejer 2 cadenas y volvemos nuevamente a tejer el punto bajo en la siguiente cadena. Y así continuamos hasta finalizar la vuelta. Y ya aquí hemos finalizado la segunda vuelta. Volvemos nuevamente, tejemos una cadena y giramos. Vamos para la tercera vuelta y continuamos tejiendo los puntos bajos en la segunda hebra. Cuando hemos llegado aquí donde hemos tejido las 2 cadenas, tejemos nuevamente 2 cadenas y pasamos a la siguiente cadena. En la siguiente vuelta llegamos aquí a la primera cadena, tejemos 2 y volvemos y tejemos el punto bajo. De esa manera vamos a tejer los aumentos y vamos también a hacer el giro. Y vamos a tejer un total de 6 vueltas. Hemos llegado aquí al último punto
Esta es la vuelta número 4 y si nos damos cuenta, cuando finalizamos de tejer acá nuestros puntos, vemos que nos queda un piquito acá, como un espacio aquí. Pues lo que vamos a hacer es tomar esa hebrita que se ve en la parte de afuera y allí vamos a tejer un punto bajo. Y vean, aquí ya nos ha quedado parejito nuevamente. Volvemos a tejer una cadena y giramos. Esta sería la vuelta número 5. Continuamos tejiendo los puntos bajos hasta llegar aquí al otro lado. Aquí ya termino de tejer la vuelta número 6 y vamos a tejer el último punto para que nos quede bien parejito este bordecito. Una vez hemos llegado acá a este paso, vamos a tejer una segunda pieza exactamente igual, son 2. ¿Listo? Listo, aquí voy tejiendo la vuelta número 6 y acá en el borde ya vamos a cambiar el tejido. No vamos a tejer el último punto, vamos a girar el tejido y vamos a contar 1 y en la segunda cadena tejemos el punto bajo y así vamos a continuar tejiendo hasta llegar aquí al otro extremo. Bien, vamos a tejer acá el último punto de esta piecita y ahora vamos a tomar la segunda pieza y en la primera cadena que vemos vamos a tejer el punto bajo. Y continuamos tejiendo la vuelta sobre la segunda pieza. Tejemos los puntos exactamente igual. Y también continuamos haciendo el aumento de las 2 cadenas, que no nos quede redondo, sino que nos quede así como un triángulo. Continuamos tejiendo el punto bajo hasta llegar aquí al otro extremo. Listo, aquí ya hemos llegado al otro extremo y no vamos a tejer este último punto. Vamos a girar nuestro tejido y vamos a tejer el siguiente punto bajo contando 1 y en la segunda cadena. Aquí tejemos el punto bajo. Listo, vamos a continuar tejiendo hasta llegar aquí al otro extremo. Listo, una vez hemos llegado aquí al centro del tejido, vamos a saltar estos 2 puntos de cada extremo, 1, 2 y aquí en la tercera cadena vamos a tejer el punto bajo y esta disminución la vamos a hacer cada vuelta. Recuerden que aquí hacemos el aumento y aquí vamos a tejer la disminución. Ahora continuamos tejiendo la vuelta hasta llegar aquí al otro extremo. Listo, una vez hemos llegado aquí al otro extremo, vamos a tejer el último punto. Vamos a dejar este último sin tejer, giramos nuestro tejido y contamos 1, 2 y aquí en la segunda cadena volvemos a tejer el punto alto. Y así vamos a continuar tejiendo hasta llegar al otro extremo. Y así van a continuar ustedes tejiendo este diseño hasta tener el largo del que ustedes quieran su bolso. Bien, así va quedando mi tapete. Lo he tejido de un ancho de 19 centímetros y el largo voy tejiendo un aproximado de 35 centímetros. Si ustedes quieren tejer su bolso más ancho, lo que pueden hacer es hacerle la modificación en la base. Recuerden que hemos tejido estas 2 piezas de 6 vueltas y en la vuelta 7 las he unido. Si ustedes quieren su bolso más ancho, lo que pueden hacer es tejer las 2 piezas de 7 vueltas y en la vuelta 8 unir las 2 piezas y así les va a quedar más ancho. Yo le he dejado así, este es un tamaño que a mí realmente me gusta mucho. Yo aquí he colocado la marca donde quiero hacer mi doblez y el segundo doblez.
De esta manera yo hago el cálculo más o menos qué tan grande quiero mi bolso. Entonces recuerden, si ustedes quieren que sea más largo, pues simplemente toman su medida, van tejiendo las vueltas y van calculando qué tan largo quieren su bolso. Por ejemplo, aquí faltaría unas 3 vueltas más para que esta parte alcance a cubrir un poco más. Eso ya va a gusto de cada uno. Ahora, para finalizar, vamos a continuar tejiendo los puntos bajos y 7. Vamos a dejar allí 7 puntos. Vamos a girar y nos vamos a devolver. Recuerden que saltamos una y en la segunda tejemos los puntos. Aquí vamos a comenzar a hacer la disminución para la esquina. Tejemos el último punto y giramos nuevamente. 1, 2 y allí tejemos el punto. Y aquí finalizamos tejiendo 3. Ahora, para pasar aquí a esta parte, bueno, se podría cortar la hebra y continuar acá. En mi caso, yo voy a tejer puntos deslizados en el borde, 3, y aquí recuerden que esta es la cadena. En la segunda cadena vamos a tejer el punto bajo. Recuerden que aquí en el centro hacemos la disminución, 1, 2, 3, y en la tercera cadena tejemos el punto. Vamos tejiendo exactamente el mismo número de puntos de cada lado, tanto de este lado como de este lado. Acá tejimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y 7 de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora giramos. Aquí vemos que ya se va reduciendo esa curva. Recuerden que tejemos en la segunda cadena. Aquí ya reducimos a 5 puntos. Contamos 1, 2 y en la tercera tejemos el punto. Y 5. Ahora volvemos a girar y en la segunda cadena tejemos el punto. 1, 2 y 3. Contamos 1, 2 y en la tercera cadena tejemos el punto, siguiendo con el patrón que ya veníamos tejiendo. Tejemos 3 puntos y aquí vemos que ya se ha reducido totalmente. Voy a continuar tejiendo el punto deslizado. Hemos llegado aquí a la siguiente parte que vamos a cerrar y comenzamos a tejer los puntos. Poco a poco vamos haciendo la disminución hasta cerrar. 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Giramos el tejido, 1, 2, en la segunda cadena tejemos el punto, 3, 4 y 5. Una vez tejemos los 5, volvemos a girar. En la segunda cadena tejemos el punto, 2 y 3. Y así finalizamos. Ahora vamos a comenzar a tejer los puntos bajos todo alrededor de nuestro tejido para darle un mejor acabado. En la siguiente cadena tejemos un punto bajo. Vamos a continuar tejiendo el punto bajo hasta llegar aquí a esta esquina. Ya he llegado aquí a esta parte, ahora vamos a tejer la terminación de este lado. Aquí tenemos 3 puntos. Vamos a tejer en la primera cadena un punto. Acá en la cadena de la mitad vamos a tejer 2 puntos.
y en la siguiente tejemos un punto. Y aquí vamos a comenzar a tejer puntos deslizados. Vamos a tejer los puntos deslizados hasta llegar aquí y volvemos a repetir los mismos puntos que hemos tejido en esta esquina, los repetimos en esta y aquí ya terminamos. Yo voy a colocarle este broche. Por aquí ya tengo las asas, tengo un video donde les muestro cómo tejerla, tanto esta de mano como el asa directamente en la cadena. Yo voy a darle un toque de color a este bolso y le voy a colocar esta borla, que también tengo un video donde muestro cómo hacerla. Y les estaré dejando en la descripción del video los enlaces para que puedan ver los videos. Este broche tiene estas piecitas aquí en la parte de atrás donde se pueden separar estas dos partes. Yo lo que voy a hacer es presionarlo aquí en el borde. Lo presionamos bien. Ahora calculamos dónde va esta parte, más o menos acá, y lo aseguramos. Como el tejido de este bolso no es tan grueso, entonces es un poco más fácil colocar el broche. Y listo, así ya ha quedado instalado. Ahora vamos a coser el borde. Colocamos un marcador para que no se nos corra. Tomamos la hebra. Esta parte la vamos a cerrar tomando las dos argollitas que se ven en el centro de las cadenas. Vamos a comenzar tejiendo puntos deslizados. Punto deslizado, cadena. En el siguiente, punto deslizado, cadena. Y así hasta cerrar totalmente. Y así vamos a cerrar los dos extremos. Y listo, miren, así ya ha quedado nuestro bolsito. Este bolso mide en esta parte de alto, mide 15 centímetros y de ancho 22 centímetros. Yo he utilizado un aproximado de 400 gramos de trapillo, incluyendo las dos asas y la borla, que serían dos ovillos de este tamaño, de 200 gramos. En total utilicé 400. Y ya saben, si les gusta mi trabajo, pueden apoyarme suscribiéndose al canal. También recuerden que pueden ser miembros exclusivos del canal desde el botón unirse. Pueden compartirlo, darle me gusta, déjame saber tu opinión en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Bye.